Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy me toca a mí compartir y había estado preguntándole a Dios qué podía compartir, ¿no? Porque sobre todo hace 3 semanas, cuando pasó lo del aborto, yo creo que todos lo sabéis, yo sabía que me tocaba compartir. Y lo primero que hice fue intentar que Antonio, que es el que hace las listas de los miércoles, me quitara. No por nada, porque estaba bien, pero yo dije, ¿qué voy a compartir yo? Si no tengo nada para dar, no tengo nada que decir porque ni siquiera sé lo que Dios me está intentando hablar a mí. O sea, no entendía lo que Dios me estaba queriendo hablar a mí como para venir a dar yo una palabra, ¿no? Y al final Dios pues me habló de eso, de que uno tiene que compartir pues lo que uno está viviendo. Lo que Dios le está hablando a uno, ¿no? Entonces, Dios trajo a mi memoria unas preguntas que yo le había hecho a Él mientras pedíamos el milagro de que el aborto no sucediera, de que Él hiciera ese milagro, ¿no? Y la pregunta fue el título que yo le he puesto a esto: ¿qué hacer cuando no suceden los milagros? Porque yo le preguntaba a Dios, ¿cómo voy a soportar esto otra vez? Es decir, vale, yo lo puedo entender, es una prueba, hay que pasarlo, pero ¿cómo voy a salir de aquí otra vez? Eso es lo que yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo iba a seguir teniendo fe en que Él es un Dios de milagros? ¿Cómo iba a decirle a la gente que nuestro Dios es un Dios de milagros si este año yo le había pedido 2 milagros importantes y no había hecho ninguno de los que yo le había pedido? Y aunque obviamente no todos habéis vivido esto, creo que lo que voy a contar, aunque voy a contar cómo ha sido este año para mí, creo que todos pues, os vais a poder sentir identificados en algunas cosas, porque todos pasamos cosas que no entendemos. Todos en algún momento le hemos pedido un milagro a Dios que no ha sucedido, o le estamos pidiendo algo a Dios, o una respuesta que todavía a lo mejor no hemos recibido. Como decía Luz Mari la semana pasada, Satanás nos ha pedido para zarandearnos, a todos. ¿Y qué vamos a hacer cuando esas pruebas llegan? Cuando Satanás nos zarandea, cuando los milagros no pasan, cuando no escuchamos la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer después de eso? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir del dolor, la desesperación o la tristeza que algunas pruebas traen a nuestra vida? Porque a mí es algo que tenía miedo a que sucediera el aborto, pero yo tenía mucho miedo a mi reacción, a decir, ¿cómo voy a vivir esto otra vez? ¿Cómo voy a salir de ahí? Porque yo ya sabía lo que era perder un bebé, sabía el dolor que había sentido y yo decía, no sé si voy a poder pasarlo otra vez. Y me gustaría leer Daniel 3, 17 y 18. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses. Esa es la actitud de alguien que no quita la mirada de Dios, aun cuando no pasa lo que está esperando. Daniel lo tenía claro, nuestro Dios es capaz de salvarnos. Sabía que su Dios era poderoso, que podía hacerlo, pero que si decidía no hacerlo, él no pensaba adorar a ningún otro Dios. En Job 2:10 dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Eso me llamó la atención, no dijo nada incorrecto. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud en medio de una prueba? Porque yo a veces me he enfadado con Dios y he dicho cosas que no eran correctas. Cuando Dios no nos da lo que esperamos, cuando Satanás nos pide para zarandearnos, ¿qué actitud tenemos cuando estamos viviendo esas cosas? Cuando pasamos por enfermedades, perdemos a alguien a quien amamos, pasamos por dolor, por pruebas, ¿qué actitud estamos teniendo para enfrentar esas cosas? ¿Dejamos de confiar en Dios? ¿Nos regodeamos en nuestro dolor porque como hemos pasado algo malo, nos merecemos sentirnos así? Y me quedo y me lo alimento porque estoy mal y me lo merezco. Y me gustaría primero pues empezar contando lo que, como os decía antes, lo que para mí ha sido este año, lo que yo he vivido y cómo he experimentado pues lo que quiero compartir hoy. Cómo salir de esas cosas, cuáles son las claves que yo he encontrado en Dios para salir de estas situaciones. Bueno, como creo que todos lo sabéis, en diciembre del año pasado
me quedé embarazada de una nena, a los 4 meses empecé con dolores, con contracciones, me puse de parto y de camino al hospital, tanto mi esposo como yo, ambos sentimos que Dios nos estaba diciendo que se la iba a llevar, pero como no estábamos seguros, porque al final uno en esos momentos se te pasa de todo por la cabeza, nosotros pedimos que estuviéramos orando por un milagro, que mi cuerpo no siguiera de parto y que no se produjera el aborto. Yo hasta ese día, ya lo conté, era muy incrédula en cuanto a los milagros y me encontraba allí en una sala de hospital pidiendo por uno. Hay una frase que refleja muy bien cómo me sentía, la habréis escuchado. Todo el mundo son ateos hasta que el avión empieza a caer. Pues a mí me pasaba eso con los milagros. Creo que nunca había necesitado un milagro tan grande y cuando lo necesité ahí estaba yo pidiéndola como la más crédula de todos en los milagros. Y bueno, mientras estábamos ahí orando, un ratito más tarde me hicieron otra ecografía y en mitad de la ecografía rompí aguas, así que aunque ellos me dijeron que ya no había que hacer, algo había cambiado en mí porque yo dije, hasta el último momento yo pienso que Dios puede volver a llenar la bolsa. Creo que Dios puede hacer el milagro. Bueno, el caso es que empezaron las 24 horas más largas y más difíciles de mi vida. 24 horas más tarde se produce el aborto después de una noche de muchos dolores, físico pero también emocional. Podría decir que fue una noche muy dura, pero a la vez fue una noche muy especial porque yo nunca había sentido el gozo de Dios sintiendo tanto dolor a la vez. No lo puedo explicar porque me sentía feliz por lo que Dios estaba haciendo, pero tenía tanto dolor, no podía, no casa, pero era así. Sentí su presencia como nunca antes y algo que me pasó en esta situación es que yo sentí mucho dolor emocional, pero tardé en darme cuenta de esto. Yo enseguida entendí que esa era la voluntad de Dios para mi vida, que por alguna razón Él había decidido que esto era lo que yo tenía que vivir, lo entendí, lo acepté y le agradecí, porque, como he dicho antes, nunca había experimentado a Dios tan cercano y tan profundo como esa noche, nunca había sido muy crédula. Y yo me acuerdo cuando alguien decía de orar por sanidad, yo miraba para abajo y yo decía, este se va a morir. O sea, yo nunca era de las que levantaba la mano para orar, y más si era ya así en plan una enfermedad, cáncer, yo decía, yo no. A partir de esa noche todo cambió. Cada vez que alguien ponía un motivo de oración, yo enseguida me ponía a orar porque sabía que Dios podía hacer esos milagros. Y aunque Dios no había hecho el milagro que yo esperaba, yo estaba muy agradecida porque veía cómo Dios había aumentado mi fe y cómo había podido sentir su presencia, ¿no? ¿Y qué me sucede aquí? Que estoy tan feliz por todo lo que estoy descubriendo de Dios que pienso que mi parte carnal, emocional, es normal y me la guardo, me la quedo para mí, digo, esto es lo normal, yo estoy bien. Y pasaron unos meses donde yo sentía tanto dolor, sentía como, no lo puedo explicar, como una presión en mi pecho, que yo veía la cara de Harold a veces cuando me veía en casa, a veces me sentaba en el suelo y no me podía levantar de tanto dolor que yo sentía. Y aún así yo decía, no, pero estoy bien, esto es normal, no pasa nada, esto es mío, no pasa nada. Tuve pesadillas durante meses donde veía a un bebé llorar, escuchaba a un bebé llorar en la oscuridad y no lo podía alcanzar. Y me despertaba sobresaltada porque no había podido hacer nada por ese bebé. Pero aún así yo seguía diciendo que yo estaba bien, porque estaba muy feliz por todo lo que había experimentado de Dios. Me tiré muchos meses preguntándole a Dios y a algunas personas si alguien sabía si el vacío que yo sentía en mi corazón por ese bebé, si ese dolor tan fuerte con el que a veces yo no podía y me derrumbaba en casa, iba a desaparecer, porque no se iba. Pasaban las semanas y yo decía, siento más el gozo de Dios, tengo más fe que nunca, pero tenía tanto dolor que no sabía por qué ese dolor seguía ahí. Y bueno, yo decidí una cosa, inconscientemente. Estaba muy feliz por lo que Dios había hecho, pero ese dolor era mío, porque lo que yo había vivido me daba derecho, yo merecía sentirme como yo quisiera y guardarme eso para mí, para siempre, porque era mío.
Y bueno, en junio sucede algo extraño, que ahora sé que fue Dios, y es que varios test de embarazo me dan positivo. Creo estar embarazada, y una semana más tarde empiezo con dolores y empiezo a sangrar, y mi reacción es totalmente distinta. Me llené de ira, me dio mucha rabia, me enfadé muchísimo con Dios. Es por eso que escribí un mensaje, no solo en el grupo de la iglesia, sino lo de mi familia, mis amigos, donde pedía que nadie me escribiera, no por nada, estaba muy agradecida por el amor de todo el mundo, pero esta vez yo no sentía la fuerza para poder contestar ni siquiera. No quería sentir la pena de la gente, yo lo único que quería era como si eso no hubiera pasado. El caso es que decidí ir al hospital, bueno, me obligó mi madre porque yo no quería ir, yo quería olvidarlo, yo decía, ya está, sangro, que pase lo que tenga que pasar y se acabó, nunca ha pasado esto, no ha sucedido. Pero yo me di cuenta que algo estaba yendo mal. ¿Cómo podía ser que con el aborto de la nena, que fueron 4 meses de verla en las ecografías, de escuchar el latido del corazón, yo reaccionara tan bien, y con este embarazo que me acababa de enterar, sintiera esa rabia? Y era por culpa de el dolor que yo había decidido que era mío. No me cabía más dolor, no podía soportarlo, porque había decidido que unas cosas eran las cosas de Dios y otras las mías. Mi interior, eso era mío, eso estaba guardado en mi corazón y era mío. Y bueno, el caso es que yo voy al hospital y me dicen que no ha habido aborto, que simplemente no suele pasar, pero es una especie de desarreglo por el otro aborto. Me ha producido otra vez hormona del embarazo, pero no estoy embarazada. Me quito un peso de encima porque no estoy perdiendo otro bebé. Pero me sentí tan mal con Dios porque dije, la he liado, con lo bien que lo había afrontado la otra vez, y aquí lo había puesto verde. Estaba muy enfadada. Y entonces entendí lo que Dios me estaba diciendo. Nosotros le pertenecemos a Dios con todo. No con lo bueno y con lo malo. Con lo que creemos que es nuestro también. Y me mostró que me había tomado una licencia, un derecho que no me correspondía, porque nosotros ahora somos de Él. Y que yo lo había hecho mal alimentando ese dolor que Él quería quitar, alimentándolo y centrándome en lo malo y no en todo lo bueno que Dios había hecho. ¿Podemos sentir dolor o tristeza cuando pasamos ciertas situaciones? Sí. ¿Debemos aprender a vivir con ella o decidir que nos pertenece? No. ¿Podemos enfadarnos con Dios y centrarnos en lo malo y no en todo lo bueno que Él nos ha dado? No, no podemos, no tenemos ese derecho porque le pertenecemos. Y bueno, entendí que yo tenía que dejar esos sentimientos pues, en las manos de Dios y me acuerdo que, bueno, fueron pasando los meses y cuando llegó septiembre, el 13 de septiembre tendría que haber nacido la nena, y yo ese día empecé a sentir tristeza otra vez, porque me daba el recuerdo de ahora mismo la tendría que tener en mis brazos. Y yo dije, pero esta vez he aprendido la lección. Cuando yo empecé a sentir eso, dije, el mejor lugar es su presencia. Y me acuerdo que estuve todo el día escuchando alabanzas, adorando y llorando en la presencia de Dios porque no sabía qué decirle, no sabía cómo me sentía. Solo le estaba diciendo que lo que ahí había, que Él lo sabía mejor que yo, se lo quedara. Que yo no lo quería dejar en su presencia y olvidarme de eso. Y aunque yo había pedido un milagro en abril, el milagro sucedió ese día. No sucedió cuando yo lo había pedido, no sucedió el milagro que yo había pedido, pero estaba sucediendo un milagro, porque el 13 de septiembre yo me sentí así, y el 13 de septiembre por la noche yo ya no tenía ese dolor. Ni sentía el vacío, no tengo pena, simplemente pasó, y está en su presencia, y fue de un momento para otro. Y eso es lo que pasa cuando dejamos las cosas en la presencia de Dios. En octubre, como todos sabéis, me vuelvo a quedar embarazada, y ya el embarazo empieza mal. En la primera ecografía ya me dicen que el bebé está muy pequeño y que no se escucha el latido. Y yo tenía la sombra del aborto aquí. Y yo, no puede ser. Si me acabo de quitar esto de encima. ¿Cómo? No. Esta vez está probando mi fe. Ahora sí que va a pasar el milagro. Y bueno, como ya lo sabéis, la semana siguiente fui. El bebé estaba muerto, media hora más tarde no había bebé. En resumen, me querían ingresar para provocarme el aborto. Y yo dije, no voy a dejar que esto me afecte. He aprendido la lección. Lo primero que hice fue entregarle a Dios mis dudas. Porque
Y el temor, porque también me habían dicho que si el bebé estaba muerto y yo me quedaba con él dentro, podía tener hemorragias, infecciones, quedarme estéril. Bueno, te lo pintan todo muy grave. Y yo dije, Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios sabía que yo no estaba esperando en casa por terca, que soy terca, pero no estaba esperando en casa por terca. No quise ingresar porque creía firmemente que tenemos un Dios de milagros y que no hay nada imposible para Él. No me dijo que lo iba a hacer, pero yo sabía, como decía Daniel, que si quería hacerlo, Él lo iba a hacer. Y si no, Él cuidaría de mí, que a mí no me iba a pasar nada. Y eso es lo que pasó. Una semana más tarde, como todos sabéis, empecé a sangrar, perdí el bebé, lo vi en casa. Fuimos al hospital, estaba todo bien, dentro de lo que cabe, había perdido un bebé. No me tuvieron que hacerle grado y eso fue un miércoles por la mañana. Por la tarde había culto y yo estaba en la alabanza. Y por un momento pensé en no venir, porque tenía la excusa perfecta. La verdad es que me encontraba bastante mal. Ese primer día estaba sangrando bastante, me sentía débil. Pero pensé, si yo me quedo en casa y me pasa lo de la otra vez, ¿y si le empiezo a dar vueltas y el dolor empieza a crecer y luego no me lo sé quitar de encima? Y luego me cuesta mucho más. Además, otra cosa que me pasaba es que yo me sentía avergonzada, porque yo a muchas personas de aquí les había dicho que yo estaba segura que Dios iba a hacer el milagro. Y yo me iba a presentar esta tarde aquí sin nada que decir y sin milagro. Entonces yo ese día llegué que no quería mirar a nadie, pero por vergüenza, no porque estaba muy agradecida a Dios porque todo había ido bien, me sentía bien, pero me sentía mal a la vez. Y yo misma no entendía lo que estaba pasando. Es por eso que en parte también le dije a Antonio, quítame de la lista mejor este mes, ponme en enero, porque es que no sé qué voy a decir. Y en el tiempo de alabanza ocurrió un milagro. Una vez más no ocurrió el milagro que yo le había pedido a Dios, pero pasó algo aquí. Yo subí con vergüenza, subí también con tristeza, porque al fin y al cabo se va un bebé, se van muchas cosas. Entonces también me sentía mal. Yo sabía que Dios estaba haciendo ya algo porque yo no me sentía tan mal como la otra vez. Emocionalmente me encontraba bastante bien. Y yo me acuerdo que empezamos a alabar y yo dije, es tiempo de agradecer. Esta vez tengo que agradecer desde el principio. Tengo que aprender esa lección de una vez, ¿no? Y yo me acuerdo que estando ahí arriba, yo empecé a agradecerle a Dios por mi matrimonio, por mi feliz matrimonio. Porque sin Él eso no sería posible. Le agradecí por Abraham. Recuerdo haberle agradecido que me dejara gestar esos 2 bebés, aunque no los hubiera podido conocer, el tiempo que Él estipuló. Y Dios empezó a traer a mi mente muchas cosas de agradecimiento. Me recordó quién fui un día y quién ya no soy. Y es por su gracia. Le pude agradecer por servirle junto con mis hermanos, con mis padres, porque soy una privilegiada. Muchos desearían tener a su familia en la fe. Y yo tengo a los más cercanos estoy sirviendo con ellos. Y me di cuenta que habían tantos motivos para agradecer que no había lugar para un vacío. No había lugar para lo que no ha podido ser, porque había tanto que agradecer. Hay tantas cosas buenas que yo bajé de la alabanza de una forma de la que no había subido. Completamente distinto. Yo esa misma tarde cuando bajé no sentía pena, no sentía dolor, no siento tristeza por lo que no ha podido ser y hasta el día de hoy me hubiera gustado tener a ese bebé en brazos, Dios sabe que sí, pero no siento ningún tipo de dolor y eso solo lo ha podido hacer Dios. Dios hizo un milagro, no solo emocional y espiritual, sino también físico. Sabéis que me he recuperado enseguida, que al día siguiente prácticamente estaba bien y yo podría haberme centrado en el milagro que no sucedió. Yo le había pedido a Dios que salvara el bebé y he tenido un aborto. Si yo me hubiera centrado en eso, ese milagro no lo hubiera vivido. Porque cuando nos centramos en lo que nos pasa, nos miramos a nosotros mismos y nos centramos en lo malo, en lo que no ha podido ser, en la respuesta que no tengo, nos perdemos lo que Dios sí quiere hacer. A veces somos tercos pidiéndole un milagro cuando Dios quiere hacer otro. Y deberíamos preguntar, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Centrarnos en lo que Él quiere hacer, porque es así como lo vamos a poder disfrutar. Y me gustaría leer 1 Tesalonicenses
5, 16 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Yo siempre he sabido que había que ser agradecido. A ver, es lógico, Dios quiere que seamos agradecidos, pero ¿por qué lo quiere? ¿Por qué es su voluntad para nosotros? Porque Él sabe que una vida de gratitud, que una vida de agradecimiento es lo que nos va a sacar de cualquier pozo de dolor, de tristeza, de desesperación. Es lo que nos va a sacar de la prueba, porque mientras todo está pasando a tu alrededor, tu mirada está fija en Él. No hay tiempo para estar mirando lo que te está pasando o pobrecito de ti. Estás gozoso por lo que Dios está haciendo en tu vida. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, todos conocemos este versículo. Dice, con acción de gracias. Siempre con acción de gracias. Y entonces, cuando tenemos esa acción de gracias, esa actitud de gratitud delante de nuestro Dios, Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones con su paz. Es cuando en medio de cualquier situación podemos sentir su paz, estar tranquilos, no pasa nada, ya fue. Estamos en los brazos de papá, no pasa nada. Pero tenemos que tener una actitud de gratitud. No estamos exentos de las cosas malas de la vida, de las tormentas, de las pruebas. No estamos exentos de que Satanás nos zarandee. Es más, está interesado, como decía la hermana Luz Mari la semana pasada, en zarandearnos. ¿Con qué actitud nos vamos a enfrentar a todas esas cosas? Quizás has pedido un milagro que no ha sucedido. O estás pidiendo hoy un milagro, y nuestro Dios es un Dios de milagros. Si estás pidiendo un milagro, Dios puede hacerlo. Pero no puedes dejar la posibilidad, a no ser que Él te haya confirmado que lo vaya a hacer, de que no lo haga. Y entonces, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Qué hacer cuando no pasa lo que estamos esperando? No lo que nos ha dicho, porque lo que Él dice siempre se cumple. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando estamos esperando algo y no sucede? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Cómo vamos a seguir teniendo fe, no? Que es lo que yo le preguntaba a Dios. ¿Cómo voy a seguir teniendo fe? Pues recordando que Él siempre tiene lo mejor. Que no nos va a dejar solos y que en sus manos cualquier situación mala, Dios la transforma en buena, le da la vuelta a la tortilla. Pero te tienes que dejar en sus manos. No puedes quedarte dando vueltas en la prueba, en tu situación. No puedes. Tienes que pedírselo a Él y Él la va a transformar y la va a utilizar para hacerte crecer, para hacerte madurar. Tenemos que confiar en que Él es todopoderoso, pero Él es soberano. Tenemos que confiar en lo que Él tiene para nosotros, no lo que nosotros queremos para nosotros. Porque a veces pensamos que es lo mejor. Hombre, yo creía que tener a mi bebé vivo era lo mejor. Pero a lo mejor lo que Dios quería hacer con respecto a mi incredulidad, lo que Dios quería hacer con respecto a mi corazón, para Él era lo mejor. Dios ha hecho muchos milagros en este tiempo, como os estaba diciendo, aumentó mi fe, me acercó a Él como nunca antes. Pero experimenté algo que eso es lo que yo quería compartir. Lo que yo viví ahí hace 3 semanas, eso es para todos. Cuando uno alaba, cuando uno adora, cuando uno exalta a Dios, porque Él siempre es bueno, Él se encarga de lo que duele. Él se encarga de lo que se ha quedado en el corazón. A veces uno no es consciente. Yo pasaron semanas hasta que me di cuenta que algo no estaba bien, pero Él sí lo sabía. Cuando nos centramos en lo que Él tiene, Él se encarga de nosotros. Y a veces nos pasa una cosa, que es que cuando nos sentimos mal o estamos pasando una prueba o estamos tristes, decimos, hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy muy mal, ya iré cuando esté mejor. Hoy no voy a orar porque no tengo ganas. No le voy a alabar ni a exaltar porque hoy no me parece que Dios sea tan bueno. Porque mira lo que estoy pasando. Ayer se portó mejor. Y eso es una mentira de Satanás. Dios siempre es bueno. Y aceptar esa mentira es muy cómoda, porque te quedas en tu casa, le das vueltas a todo, te regodeas, te das tú solito palmaditas en la espalda. Creo que todos hemos vivido eso alguna vez. Pero está mal. Cuando uno no está bien, es cuando más tiene que buscar a Dios. Cuando uno está mal, está triste, está decepcionado, frustrado, enfermo, no importa lo que te pase, el mejor lugar siempre es su presencia. En 1 Samuel 1:7 podemos ver la historia de Ana. Ponme el versículo 8. Me llamó la atención que su marido, bueno, ya sabéis que Ana estaba esperando un bebé, estaba muy triste porque no se quedaba embarazada y todo esto. Y
me llama la atención que le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y cuando yo lo leí, me pareció una pregunta pues, estúpida. O sea, ¿no? Es que me pareció una pregunta tan estúpida, porque uno sabe que una cosa es el amor de tu marido y otra cosa es los hijos, es que no tiene nada que ver. Y le di vueltas a eso y me di cuenta, o bueno, esto ya es un pensar mío, creo que su esposo le preguntó eso a Ana, porque Ana estaba tan centrada en lo triste que estaba, en lo mal que lo estaba pasando, que se olvidó de lo que sí que tenía. Se estaba perdiendo disfrutar de lo que sí que tenía, por llorar aquello que no había podido ser. En el versículo 10 dice, ella con amargura oró a Jehová. No era solo dolor, no estaba solo triste. La amargura es algo profundo, es algo que tú has alimentado y que vive dentro de ti. La tristeza puede ser un sentimiento pasajero, la amargura no. La amargura se hace porque tú la has alimentado, porque tú te la has guardado como yo antes, porque es mío, porque me lo merezco. Cuando Elí la ve, piensa que ella está ebria y en el versículo 15 ella responde, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella sabía que no estaba bien. Ella se había dado cuenta que algo no estaba funcionando, que se estaba hundiendo en la amargura, pero fue al lugar correcto. Dice que derramó su alma delante de Jehová. Entra una mujer atribulada de espíritu, acongojada, triste, con amargura, pero sale una mujer renovada. No porque obtuvo respuesta, sino porque fue al lugar correcto, delante de Jehová. Cuando uno va con lo que le pesa a la presencia de Dios, todo se queda en la presencia de Dios y tú sales libre de eso. Se lo queda a Él. Ya no hace falta que lo alimentes, no lo necesitas, porque Dios lo llena todo. Y en el versículo 18 me gusta que dice, y no estuvo más triste. Las cosas de Dios no son pasajeras. Cuando Dios hace algo, es para siempre. No estuvo más triste, lo dejó en la presencia de Dios y se acabó, se finí. Iban a por lo nuevo, pero cuando tú te centras en lo que no está pasando, en lo que te duele, no vas a obtener lo nuevo, no vas a obtener lo que Dios tiene para ti, porque tú solo estás ahí regodeándote. ¿Cómo salir entonces? ¿Cómo no dejarnos hundir por estas pruebas, no por las situaciones? Primera clave, yendo al lugar correcto. Su presencia, porque un día en su presencia vale más que 1000 fuera de ella. Estemos tristes o estemos contentos. El lugar donde ocurrirá el milagro. Quizá no el milagro que estás esperando, pero en su presencia es donde ocurrirá el milagro que Dios quiere hacer en ti, en tu corazón. Segunda clave para mí, actitud de gratitud. Todo el tiempo, todos los días, a toda hora y en cualquier situación, gracias Dios. Tú eres bueno. Y tercera clave, adorándole, exaltándole, pasando tiempo delante de Él, derramando nuestro corazón delante de Él y reconociendo que Él siempre es bueno, que Él nunca falla, que siempre tiene lo mejor. Vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza, pero depende de nosotros que sea pasajera o que se convierta en esa amargura como tenía Ana. Que se convierta en algo que te acompañe, que conviva contigo. Eso depende de nosotros. Cuando esos sentimientos toquen a nuestra puerta, somos nosotros los que los podemos dejar entrar y hacer vida dentro de nosotros o decidir llevar esos sentimientos a la presencia de Dios. Si uno tiene una vida de gratitud, de agradecimiento por la fidelidad de Dios en nuestra vida, por todo lo bueno que es Él, por todo lo que nos ha dado, incluso por lo que nos ha quitado, cuando uno le alaba, le exalta y vive centrado en quién es Dios, Él se encarga de lo que no ha podido ser. Él se encarga de lo que te preocupa. Si algo puedo decir hoy, y no me acuerdo con quién lo hablaba en estos días, es que estoy viviendo el mejor año de mi vida. No lo puedo explicar, siento que estoy en la mejor época de mi vida. He tenido 2 abortos, uno de ellos muy reciente, pero es que me siento tan agradecida porque soy consciente de que tengo muchísimo más de lo que merezco, que no siento que haya lugar ni para la tristeza, ni para pensar en lo que no ha podido ser, sino que siento
me siento feliz y me siento como a la expectativa de ver qué más tiene Dios. ¿Qué más tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Y me daba cuenta estos días que si comparo todo lo que tengo, todo lo que veo que Dios ha hecho en mi vida con estas dos pérdidas, son minucias comparadas con Él. Y me gustaría que Samuel o Luis, no sé quién está en el ordenador, ponga la letra de una canción que me gustaría compartir mientras van subiendo Ruth y Harold, que no veo a Harold. Harold. No lo veía. Vale, dice, antes no entendía lo que tenía mi canción. Y esta frase para mí ha sido reveladora porque a veces no nos damos cuenta de la importancia de alabarle, de adorarle, de estar en su presencia. Sigue, pásala. Dice, pero le alabé a Cristo y allí todo cambió. Es en su presencia donde cambia todo, ¿no? Y sigue, pásame, alábale porque Él es bueno y reina con poder. Tenemos que alabarle, que adorarle, porque Él siempre es bueno, no importa la situación, ¿no? Y dice, toda oscuridad tiembla ante Él. Y me gustaría, cuando vayamos a cantar esta canción, que recordemos que la oscuridad no solo tiene que ver con Satanás. Nosotros metemos oscuridad dentro de nosotros. Esas cosas que nos hacen daño no son de Dios. Y si no son de Dios, son de Satanás. Hay oscuridad dentro de nosotros que depende de nosotros. Pero cuando alabé a Cristo, esa oscuridad tiembla ante Él, desaparece, porque nuestro Dios es poderoso. Y bueno, ¿ya estáis? Quiero compartir esa canción con vosotros. Me gustaría que la intentarais seguir. Yo creo que muchos la conocéis, porque creo que venía ligada con lo que yo sentí en mi corazón que tenía que compartir, porque debemos ser agradecidos y alabarle y adorarle en todo tiempo. Broto de mi alma una nueva canción y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que tenía mi canción, pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Alabarle que Él es bueno y reina con poder. Alabarle que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Al mencionar su nombre, montañas moverá, y lo que estaba muerto lo resucitará. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo y allí todo cambió. Alabarle que Él es bueno y reina con poder. Alabarle que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción
por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale toda oscuridad, tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabamos a Cristo, todo cambia, ¿ven? Y cuando escuché esta canción, la chica que cantaba dijo una frase que me quebrantó, y es: cuando pienso en quien un día fui. Y me puse a pensar en quién fui hace años que ya no soy por su gracia. Y me gustaría que en esta tarde podamos pensar quiénes éramos hace 5, 10, 20 años, antes de que conociéramos al Señor, antes de que tuviéramos ese encuentro con Él. Quiénes éramos que ya no somos. Satanás va a intentar recordarte quién eres para culpabilizarte, para decirte que sigues siendo esa persona. Pero Dios te lo recuerda hoy para que veas su fidelidad. Te recuerda quién fuiste para recordarte que eres nueva criatura, que es Él el que te trajo hasta aquí, que por su gracia, por su fidelidad, hoy estás aquí, y que entonces Él en todo el camino ha sido bueno y lo seguirá siendo. Me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Alábale que Él es bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Bueno, esto es lo que Dios había puesto en mi corazón, y está terminando el año y creo que es el momento para echar la vista atrás y recordar cuán bueno ha sido Dios, como decía antes, agradecer lo que no pudo ser, lo que ha ido mal, porque Él lo ha usado para nuestro crecimiento, porque Él lo ha usado para bien, y recordar siempre que Él siempre es bueno, que sea un tiempo de reflexión, de ver lo bueno y fiel que Dios es, que podamos alabarle y adorarle, y que podamos aprender a tener siempre esa actitud de gratitud, en todo tiempo, en todo momento. Muchas gracias a todos los que habéis podido estar, gracias a los que nos seguís desde las redes, y bueno, nos vemos el domingo en nuestro culto especial de Navidad, que será a las 11 de la mañana. Que Dios os bendiga.